Vamos a orar. Yo quiero que extienda sus manos sobre su servidor para que yo pueda dar palabra de Dios en esta mañana, que no sea mi conocimiento, que no sea mi sabiduría, que pueda hacer lo que Dios, a través de lo que está escrito en este libro, pueda transmitir su verdad. Señor, en esta mañana yo quiero bendecir tu palabra. Quiero bendecir este libro, Señor, que está vivo, que transforma vidas, que rompe yugos. Y yo quiero declarar en esta mañana, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y yo declaro que tú la envías a cada corazón, a cada tierra, Señor, de nuestras vidas. Y declaro, Señor, que hoy saldremos transformados. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lo que me movió a preparar este mensaje, últimamente Vero y yo hemos tenido, yo creo que muchísimas consejerías. Y en esta semana cada rato me hablaban para esto, aquello. Ahorita en el intermedio tenemos algunas más. Y sabes algo, constantemente tú y yo estamos tomando decisiones. Y a veces, o en muchas ocasiones, el último recurso que usamos es buscar a Dios. A veces lo mandamos hasta la cola y decimos, bueno, Señor, voy a ver si tú puedes darme dirección sobre aquello que yo necesito tomar. Y hoy vamos a hablar, yo le puse este mensaje: consulta, obedece, pelea y espera. Y ahorita lo va a entender por qué del título del mensaje. Consulta, obedece, pelea y espera. Y nos vamos a ubicar en la vida de, para mí es uno de mis personajes favoritos, el rey David. David, que Dios lo sacó de cuidar ovejas y muchos años estuvo siendo perseguido, y esa es la parte donde yo quiero que hoy tú y yo nos podamos ubicar. Todos conocemos ese pasaje de 1 de Samuel capítulo 22, donde David está huyendo del rey Saúl, donde está en esa cueva de Adulam. Y yo no sé si tú alguna vez has leído esos salmos que David escribió estando en esa cueva, estando solo, y ya después Dios mandó a esos hombres, esos 400 hombres, que bueno, eran los amargados, los endeudados y los afligidos. Miren nada más, ¿no? Pero cuando David está en ese lugar, en esa cueva, escribió estas palabras. Salmo 142, verso 3, dice: vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Y tal vez en esta mañana tú te encuentras en una situación donde no sabes qué hacer. Te sientes en una cueva donde nadie te ayuda. De hecho, David, estando en esa cueva de Adulam, escribió también el Salmo capítulo 13, y solamente les digo algunos versículos. David está orando y está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo tú te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que escuchar con angustia mi alma? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y escúchame bien, en esta mañana yo quiero que podamos ver a través de la palabra de Dios aquellos tiempos que David vivió, y que tú y yo en algún momento de nuestro caminar con el Señor los vamos a estar viviendo. Los tiempos donde David buscó el rostro de Dios, donde consultó al Señor, donde pidió dirección a Dios. Pero también vamos a ver el lado oscuro donde David
no consultó, no pidió dirección. Y en alguno de estos puntos tú y yo vamos a mirar. Ahora, quiero que te ubiques. 1 Samuel capítulo 22 nos habla cuando David está en esa cueva con esos 400 hombres. David sale de ese lugar, viene un profeta que se llama Gad y le dice: vete con Abimelech. Él te va a sustentar, él te va a dar alimento. Y dice que llegó a la tierra de Judá y este hombre, el sacerdote principal, le da alimento a él, le da alimento a sus 400 hombres, le da la espada de Goliat y sale de ese lugar. Saúl se entera de que David ha estado ahí, manda a llamar a este hombre junto con toda su familia, junto con los 85 sacerdotes y los mata. ¿Qué pensarías tú? Que por causa de ti 85 familias han muerto. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque David está en el punto de mayor peligro en su vida, de mayor tensión, de mayor angustia. Y en esta mañana yo quiero que veamos a través de la palabra, hay muchos pasajes o muchas situaciones, tiempos donde David consultó a Dios, pero yo me quiero enfocar solamente en 3. Y el primer tiempo donde tú y yo, tal vez el día de hoy tú estás pasando y te vas a identificar con esto, es en el tiempo de persecución, en el tiempo que viene a nuestras vidas, el tiempo de angustia, el tiempo donde tú y yo estamos pasando peligro, donde hay temores, donde hay confusión, donde hay soledad, donde tenemos incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana. Y David lo experimentó. David está siendo perseguido nuevamente por 3,000 hombres más el rey. David está huyendo de cueva en cueva. David, no sé si usted recuerda, estando en Aquis, en Gat, el rey Aquis dice que tuvo que fingir que estaba loco y dice que babeaba. ¿Se acuerda? O sea, todo lo que tuvo que hacer David. Y tal vez tú y yo estamos en un momento complicado de nuestro caminar con el Señor, donde el enemigo se ha levantado contra nosotros, donde estás de fugitivo. Y la Biblia en ese capítulo 22 de 1 Samuel termina diciendo que Saúl mató a esos 85 hombres. Ahora escúchame bien, y lo que vamos a ver en esta mañana tal vez te va a quebrar la cabeza. No vas a entender lo que Dios le pide a David que haga en ese tiempo de angustia. Y te voy a decir algo, escúchame bien, y a mí me ha pasado. A veces, en esos momentos de mayor crisis, es cuando la gente más te busca para pedir un consejo. A veces cuando la situación está tan adversa en la vida de cada uno de nosotros, es cuando la gente pide más ayuda. Y ese es el caso de David. En este tiempo de persecución, en este tiempo donde David está huyendo de Saúl, Dios le pide algo. Y dice ahí en 1 Samuel, véalo conmigo, capítulo 23. Dice: y dieron aviso a David diciendo: los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras, están saqueando los campos. Fíjense bien, David está siendo fugitivo, está huyendo del rey y vienen a él y le piden ayuda. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué pensarías tú en los zapatos de David? Pues vayan al rey, no vengan a mí. Es algo fuera de sentido. Ese es el trabajo del rey, proteger al pueblo. Pero dice que vinieron y le dieron la noticia a David.
David pudo haber dicho, esa no es mi responsabilidad. David pudo haber dicho, sí, vamos a pelear y vamos a hacer que quede mal el rey. O tal vez David pudo haber dicho, ¿cómo se les ocurre venir a mí? Y aquí David hace algo que tú y yo tenemos que aprender. Y si tú estás viviendo en un tiempo de crisis, en un tiempo muy complicado, donde te sientes que te van a alcanzar, donde te sientes como fugitivo, donde sientes que tu vida está en peligro, David hizo algo. Verso 2. Entonces David consultó al Señor y le dijo, dos preguntas que le hace: Señor, ¿debo de atacar a los filisteos? Y el Señor le dijo, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Y sabes qué Dios enseñaba a través de este pasaje a mi vida? ¿Sabes qué significa Keila? Significa fortaleza. Y muchas veces Dios te va a llamar a defender la fortaleza cuando tú estás débil, cuando tú estás siendo perseguido, cuando tú no quieres hacer lo que Dios te está diciendo. Y mire, ¿cómo es posible? Y yo de veras, yo pienso, ¿qué haces cuando tu enemigo te está persiguiendo y Dios te dice que ataques al enemigo de tu enemigo? Señor, creo que no he entendido bien. Saúl era enemigo de David y los filisteos eran enemigos de Saúl. Y Dios le dice, ataca a los filisteos. Y yo te voy a decir algo. Tú que eres cabeza de hogar, tú que eres líder, tú que tienes un liderazgo. Hay ocasiones donde Dios te va a mandar a hacer algo que va en contra de tu sentido común. Hay cosas que Dios te va a mandar y si tú lo estás consultando es porque quieres hacer aquello que te está diciendo. ¿Qué hicieron los soldados? ¿A poco no parece una locura? Señor, me estás mandando a matar a los enemigos de mi enemigo. Tengo 3,000 hombres que me quieren matar y tú me dices que les ayude. Pero ¿sabes algo? Y vuelvo a repetirlo. Dios te llama a defender la fortaleza de alguien más cuando tú estás viviendo un tiempo de debilidad, un tiempo de persecución. Y Dios le dice, ataca a los filisteos. Y yo creo que David pensó, ¿qué le voy a decir a mis hombres? Te has vuelto loco. Yo creo que cuando David les dijo, fíjese la reacción de los hombres, verso 3. Pero los hombres de David le dijeron, he aquí, estamos en temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? Y los hombres de David tenían razón. Tal vez nos van a hacer una emboscada, tal vez nos van a atrapar. Y tú me pides, David, tú me pides, líder, que vaya contigo y ataquemos. Y era razonable lo que estaban diciendo estos hombres. Pero ¿sabe qué hizo David? Dice la escritura en el verso siguiente, y David volvió a consultar a Dios. Yo creo que David dijo, es que yo oí mal la primera vez. Pero dice, de nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues yo los voy a entregar en tus manos. Y yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo estamos en esa intimidad con Dios, Dios te va a mandar a hacer cosas que la gente no va a entender. Pero cuando viene de Dios, una palabra de Dios, la gente que está sirviendo contigo te va a decir, amén. No lo entiendo, pero lo voy a hacer contigo.
Amén. Yo los entregaré. Pero escúchame bien, y algo que aquí me sorprende, escucha. En tiempo de persecución, y no falla esto. Normalmente cuando tú y yo estamos en un tiempo de temor, en un tiempo donde estamos siendo aplastados, es cuando más buscamos a Dios. Es cuando más somos sensibles a la voz de Dios. ¿Me está siguiendo? Y Dios le está diciendo: yo los voy a entregar en tus manos. Hay un enemigo que Dios quiere entregar en tus manos. Y mire, le voy a decir algo que a mí me sorprende y que me ministró a mi corazón. En este momento, en la época de David, yo puedo ver la relación tan profunda que tenía con Dios. Él no dudó, él obedeció a Dios. ¿Y sabe por qué Dios le respondió? Porque él sabía que iba a obedecer aparentemente una locura. Ahora te voy a decir algo, y no vamos a ir para allá, esto apenas lo descubrí. Escúchame bien. En 2 Samuel capítulo 5, ya cuando David es rey de Israel, escúchame. 2 Samuel 5, escucha. Dice la Biblia que él consulta a Dios. Y Dios le da la estrategia. Dios le dice paso a paso lo que él tiene que hacer. Y solamente te lo digo lo que Dios le dijo. Fíjate, dice la Biblia que los filisteos, Dios le dijo: cuando entren los filisteos a ese campo, a ese bosque, dice: tú vas a ir por un campo que se llama el campo de los árboles de bálsamo. Los vas a atacar por la retaguardia. Y dice: cuando tú escuches como un ruido, como de pasos sobre las copas de los árboles, ahí los vas a atacar. Y yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo estamos siendo perseguidos, cuando tú y yo estamos en un momento difícil, en un momento de batalla, en un momento complicado, y tú y yo vamos a Dios, Dios te va a dar la estrategia a seguir. Con un hijo, en tu matrimonio, en el trabajo, en cómo lidiar con ese jefe. Dobla rodillas, consulta a Dios, y Dios te va a decir, como se lo dijo a David, lo que él tenía que hacer. Amén. Es en la intimidad con Dios donde Dios te dice el plan, donde Dios te dice la estrategia, donde Dios te dice la manera de realizar esa estrategia. Es ahí. ¿Cuál es la enseñanza cuando estamos en ese tiempo de persecución? La enseñanza es que tú y yo podemos sentirnos abatidos, podemos sentirnos confundidos, pero si vamos a la fuente, Él nos va a indicar cómo salir de esa situación. La pregunta es: si tú estás viviendo en este tiempo de peligro, de incertidumbre, de falta de paz y de persecución, Dios te está diciendo: hijo, ven a mí, consulta lo que yo te voy a decir. Pero ¿sabes algo? Para oír la voz de Dios necesitas tiempo. Necesitas quitar los distractores, necesitas quitar todos los ruidos, todas esas cosas. El tiempo de persecución. Tal vez lo estés viviendo el día de hoy. Segundo tiempo que David también vivió fue un tiempo número 2, tiempo de pérdida. Tiempo donde el enemigo lo estaba saqueando. Y tal vez en este día tú estás viviendo en ese tiempo donde el enemigo te está robando lo que más amas. Es un tiempo donde el enemigo posiblemente está quemando tus cosechas, está quemando las cosas que tú anhelas, que tú amas, por las cuales has trabajado tantos años. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 30,
Dice la Biblia que David regresó a esa tierra que el rey Aquis le había dado, la tierra de Siclac. Y dice ahí en el verso 1 que al tercer día David, sus hombres llegaron a Siclac, pero no encontraron que los amalecitas habían invadido la región del Negev. Y dice que atacaron e incendiaron Siclac. Yo quiero que tú mires esa escena en tu mente. David llega a esa tierra, todo está devastado, todo está quemado. No están las esposas, no están los niños. ¿Qué tú harías? Imagínate que un día llegas a tu casa quemada y tus hijos no están. Y la esposa tampoco. Un tiempo de pérdida. Y la escritura dice que todos los hombres empezaron a llorar. Aquí ya eran 600 hombres. Ya se le habían añadido 200. Empezaron a llorar, empezaron a quebrantarse, se pusieron a llorar. Dice la Biblia que quedaron sin fuerzas. Y dice la Biblia aquí, escúchame bien, verso 6. Y David se alarmó, pues toda la tropa, los 600 hombres, querían apedrearlo. ¿A cuánto les hubiera gustado estar en el lugar de David? Y dice ahí que se sentían todos amargados. ¿Por qué? Por la pérdida. Tal vez la pérdida que tú tienes el día de hoy ha causado o está causando amargura en tu corazón. Y dice la escritura, pero cobró ánimo David. Wow. Cobró ánimo. Mira, esta semana encontré algo bien interesante sobre el ánimo. Y muchas veces Jesús les dijo a las personas que estaban enfermas: cobra ánimo, ten ánimo, tus pecados han sido sanados. Antes de sanarlos, ¿sabes qué significa esta palabra ánimo? Significa cuando una persona levanta a alguien que está caído, lo pone a su nivel y lo lleva a su pecho. Eso significa. Y cuando David está teniendo ese ánimo, cobró ánimo. Y aquí vuelvo nuevamente a mirar la clase de relación que David está teniendo en ese momento. Y dice ahí que puso su confianza en el Señor su Dios. El ánimo más la confianza en Dios hace que tú y yo busquemos la dirección de Dios. Eso está bueno. El ánimo, el acercamiento con mi Dios, el ponerme yo en su regazo, el consolarme, eso me da confianza y entonces busco la dirección de Dios, porque dice ahí la palabra de Dios. Verso siguiente, David consultó al Señor nuevamente. Verso 8. Dos preguntas. ¿Debo de perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y Dios le dice dos respuestas. ¿Persíguelos? No, tres respuestas. ¿Los vas a alcanzar? Y vas a recuperar a los cautivos. Todo aquello que el enemigo te ha robado en este tiempo, si tú consultas a Dios, lo vas a recuperar. Lo vas a recuperar. Persíguelos, los alcanzarás y vas a recuperar aquello que el diablo te ha robado. Solamente lo vas a ganar estando en la intimidad con Dios, porque vuelvo a lo mismo, Dios te va a dar la estrategia. ¿Y sabes cuál es la estrategia que Dios le dio en este caso a David? Dice que se fueron a un rumbo, no sabían para dónde ir. De hecho, de esos 600 hombres, 200 se cansaron, se quedaron ahí en el arroyo de Risor. Y dice la escritura
que se encontraron un egipcio. Un egipcio que estaba medio muerto. Un egipcio que le empezaron a dar de comer. Le dieron ánimo. El ánimo de Dios que vino a David lo vació sobre este hombre. Y ¿sabes algo? Ese egipcio, ¿qué hizo? Los llevó a donde estaban estos hombres celebrando, se estaban emborrachando y todo. Y te digo algo, Dios posiblemente para que tú recuperes lo que has perdido, te está mandando un egipcio a tu vida. Pero tienes que estar muy atenta en reconocer quién es ese egipcio. Lo vas a ver medio muerto, medio... Dices, ¿cómo? ¿A poco no Dios tiene sentido del humor? Y este egipcio los llevó a ese lugar. Y dice la escritura, ya después usted lo lee, todo el capítulo, que no tan solamente recuperaron a las esposas y a los hijos, dice que tomaron un botín inmenso, que esos 400 hombres no lo querían compartir con los 200. Yo sé que lo ha leído usted, pero ¿sabes algo? Escúchame bien. En tiempo de pérdida, en tiempo donde te quieren apedrear, en tiempo de amargura, ve al trono de Dios y consulta, porque ahí es donde Dios te va a animar, donde te va a fortalecer y te va a dar dirección. Esa es la palabra. Amén. Número 3. Ya dijimos, primero el tiempo de persecución, tiempo de pérdida. Y número 3, el tiempo de espera. El tiempo de espera es cuando esos enemigos que han venido a tu vida han muerto. Donde esos enemigos que te han robado la paz ya no están. Pero es un tiempo donde Dios te dice, espera. Todavía no te adelantes. Posiblemente el día de hoy hay alguna persona que quiere renunciar a su trabajo, quiere renunciar a su negocio, quiere renunciar a ciertas cosas. Es que ya oré, ya hice esto. Y Dios te dice, espera. No te desanimes. ¿Y por qué fue un tiempo de espera en la vida de David? Una vez que muere Saúl, David se había profetizado que él iba a ser el siguiente rey de Israel, ¿sí o no? Si tú hubieras estado en los zapatos de David, tú hubieras dicho, ya se acabó esto, gloria a Dios, vámonos a la tierra de Jerusalén, que me pongan la corona y adelante. Pero fíjense lo que dice la escritura. El tiempo de espera es donde tú quieres cambiar las circunstancias, a veces a tu manera. Cuando tú quieres cambiar de trabajo, quieres hacer un nuevo proyecto, donde quieres iniciar tal vez una nueva relación, quieres hacer nuevas cosas, pero Dios te dice, no es el momento, un momentito, aguanta. Y quiero que lo vea David. Segunda Samuel 1:1 dice, después de la muerte de Saúl, dice que David se quedó 2 días en Siclag. Siclag es la ciudad que habían quemado. Y dice que se quedó ahí luego de haber derrotado a los amalecitas. Y escúchame bien, tal vez tú estés viviendo en esos 2 días en tu vida donde ya quieres irte a reinar, donde ya quieres adelantarte, donde ya quieres ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces le queremos ayudar a Dios? Señor, y tenemos muy buenas estrategias, le decimos, Señor, si hacemos esto y esto y aquello, yo creo que va a funcionar. ¿Cuántos le han tratado de ayudar a Dios? Todos. Se detuvo 2 días. Dile a tu vecino, detente 2 días. Detente. No avances.
Verso siguiente. Pasado algún tiempo, ¿qué hizo David? Consultó al Señor. Y le dijo a Dios en ese tiempo de espera: ¿debo de ir a alguna de las ciudades de Judá? Fíjese, no le dijo a Dios: Señor, ya es tiempo donde yo ya me tengo que poner como presidente, como rey de Israel. No, le dijo: Señor, alguna de las ciudades, ¿a dónde debo de ir? Y miren, esto me deja de verdad, y yo lo he compartido muchas veces, tenemos que considerar a Dios en cualquier decisión que tomemos, por muy insignificativa que sea. Es verdad que ya es un tiempo de paz, es un tiempo de tranquilidad, pero Dios le está diciendo aquí a David: ¿debo de ir a algunas de las ciudades de Judá? Y Dios le dice: sí, debes de ir. ¿A dónde tengo que ir, Señor? Tienes que ir a Hebrón. ¿Y sabes qué significa Hebrón? Es la ciudad del pacto. Es la ciudad donde Dios te recuerda que te hizo una promesa que Él va a cumplir. Es el lugar donde Dios te trae a la memoria: Señor, tú un día me ungiste a través de Samuel como rey de Israel. Pero Dios le está diciendo: espera, vete a esta ciudad de Hebrón. Yo voy a cumplir mi pacto contigo, pero es en mi tiempo, no en el tuyo. Y escúcheme bien, la Biblia dice que David estuvo ahí. Los hombres de Hebrón lo pusieron como rey de ese lugar y estuvo gobernando 7 años y medio. Él tenía que pasar por Hebrón antes de llegar a Jerusalén. Y tú tal vez el día de hoy tienes que pasar por Hebrón antes de ir a ese lugar, a esa promesa que Dios te ha dado. No te adelantes, no pongas atajos en tu vida. Los hombres somos buenísimos para los atajos, pero siempre nos perdemos, ¿verdad? No, es que es por aquí, que no sé qué. Y ya cuando te das cuenta, ya te perdiste. Escúcheme bien. Ya vimos en esta mañana 3 tiempos en los cuales David vivió. Tiempo de persecución, es el tiempo del temor, el tiempo donde nuestra vida corre peligro. Número 2, tiempo de pérdida. 3, espera. Ahora, quiero que vayamos al contraste de cuando David no consultó a Dios. Ya no vamos a ver ese David tan ligado a Dios. Ya no vamos a ver a ese David tan dependiente de Dios. Y yo te lo dejo al aire. ¿Cuál de los 2 lugares te gustaría estar más? Si en ese tiempo donde estás siendo perseguido, en ese tiempo donde estás esperando en Dios, en ese tiempo de pérdida, pero que estás en comunión con Dios, donde estás ligado con Dios, o en ese tiempo donde tú empiezas a perder tu comunión con Dios. ¿Qué fue lo que pasó con David cuando no consultó a Dios? Y yo te voy a decir algo de verdad y lo subrayo. Tengamos mucho cuidado con la prosperidad. Tengamos mucho cuidado cuando las cosas están marchando bien en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que David, donde quiera que salía, Dios le daba la victoria. Y nos vamos a ubicar en un pasaje que tú conoces. En un pasaje donde David, 1 Samuel capítulo 11, donde David toma la decisión de no ir a la guerra. En el tiempo de primavera, dice, en el tiempo de mayor florecimiento en la vida de David. Dice la escritura, 2 Samuel 11:1. Y quiero que por favor vea esta comparación que voy a hacer. Ojalá no se me pierda. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Pero David
se quedó Jerusalén. No estés en el lugar equivocado. Tenemos que conocer el tiempo y el lugar donde Dios nos quiere. Y David, ¿qué hizo? Se quedó. No fue a la guerra. Se quedó en el palacio de su comodidad. No consultó a Dios. ¿Por qué? Porque todo le estaba saliendo bien. Porque dijo, no es necesario, ¿para qué voy a desgastarme? Y dice la Biblia, verso siguiente, que un día ahí por la tarde, después de haber tomado una siesta, usted conoce la historia, estaba en su terraza y dice que a lo lejos vio a una mujer muy bella que se estaba bañando. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo? La mandó llamar, adultera con Betsabé, manda a matar a Urías, a su esposo. No consultó a Dios, se quedó. Ahora, hay un pasaje paralelo donde dice exactamente lo mismo. Primera de Crónicas 21. Dice la Biblia, en la primavera, fíjese, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra los amonitas. Fíjense, es el mismo tiempo. Es un tiempo donde David se queda, donde hay una guerra con los amonitas, pero nuevamente dice ahí, David se quedó en Jerusalén. No tan solamente David toma a esta mujer de Urías. ¿Sabe otra cosa que David hace? Dice que David fue a esa ciudad. Vea conmigo el verso siguiente, verso 2. Entonces David fue a Rabá, quitó la corona de la cabeza del rey y dice que la colocaron sobre la cabeza, sobre la corona que tenía David. Y aquí yo puedo ver a un David completamente perdido. Ha perdido el piso. Un hombre que está en orgullo, exceso de confianza. Un hombre que se ha guiado por sus sentidos, por su vista. Un hombre que ha abusado de la autoridad. Y nuevamente no pidió dirección de Dios. ¿Está viendo lo que dice ahí? Dice que le colocaron sobre él la corona que estaba en él. Y si usted ve la Biblia, dice la Biblia que pesaba esa corona 34 kilos. Y lo que Dios hablaba a mi corazón es esto. Cuando tú y yo nos quedamos en la comodidad, cuando tú y yo no pedimos dirección de Dios, le vamos a dar rienda suelta a nuestros sentidos. Vamos a empezar a mirar cosas que a Dios no le agradan. Vamos a empezar a escuchar cosas que a Dios no le agradan. Nos vamos a llenar de arrogancia y nos vamos a poner una corona que solamente le corresponde a Dios. Ayúdame, Eliot, por favor. Présteme mucha atención. ¿En cuál de estos 4 escenarios te hubiera gustado vivir? ¿En el palacio? Aquí viene una buena noticia. David está completamente perdido. David está envanecido, está lleno de orgullo, ha matado a Urías Eteo, pero Dios en su misericordia manda a un Natán. Y yo te quiero decir algo, y lo he dicho muchas veces. En tu vida y en mi vida tenemos que tener 3 personas siempre. Tenemos que tener un Bernabé que nos anime.
Tenemos que tener un Timoteo a quien discipular. Y tenemos que tener un Natán que nos corrija, que nos exhorte. Y yo le doy gracias a Dios por este hombre. Bajito, por favor. Porque Natán dice que Dios le habló y le dijo: ve con David. Y usted conoce la historia. David empieza a oír esa historia de la ovejita que la cuidaban como una hija. ¿Se acuerda? Y Dios, es tanto el quebranto en la vida de David que Dios se da cuenta que es ese hombre que ha tomado esa ovejita pequeña. Y aquí me gustaría, escúcheme bien, me gustaría que tomara su Biblia. Salmo 32. ¿Todavía están aquí? David está reconociendo que ha pecado contra Dios. David está reconociendo su condición. Y si usted ve el Salmo 32, dice, voy a leer la Reina Valera, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Verso 3: mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Día y noche tu mano se agravó sobre mi mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero ve el verso 5. Y esta es una palabra de ánimo. Tal vez, escúchame bien, tal vez en este día, y lo tengo que decir como es, tal vez en este día estás viviendo un tiempo de pecado. Un tiempo donde Dios te está confrontando. Permíteme decirte esto: tal vez yo soy ese Natán en turno que te tiene que decir lo que la palabra de Dios dice. Verso 4: día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad. Hay personas que el día de hoy se sienten secas por causa de su pecado, pero dice ahí en el verso 5: finalmente te confesé todos mis pecados. Escúchame bien. Este versículo fue el que me voló la cabeza. Dame por favor el verso siguiente. Aquí. Véalo conmigo. Después de que David está diciéndole a Dios: Señor, he pecado, he cometido esta falta, aquella. Dios le responde. Dios le dice: yo te voy a instruir, David. Yo te voy a dar dirección, yo te voy a mostrar el camino. ¿Sabe? Cuando yo veo este versículo, quebranta mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque veo a un Dios misericordioso, a un Dios que cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, Él dobla las manos. Pero no tan solamente dobla las manos, nos da la solución.
Y dice ahí: yo te voy a instruir, yo te voy a mostrar el camino, yo te voy a dar consejo. Así como un día en esa cueva te di un consejo, así como cuando estabas ahí siendo perseguido, así cuando querías tomar el trono pero esperaste en mi palabra, así cuando se quemó esa tierra de Siclac y pediste mi consejo, yo lo voy a volver a hacer a ti en tu vida. Yo te instruiré, yo te mostraré, yo te daré consejo. Y mire, nada más para cerrar, yo voy a velar por ti. ¿Sabe algo? La palabra que yo quiero decirle en esta mañana: si tú estás viviendo un tiempo de pecado, un tiempo donde no has consultado a Dios, lo único que Dios te pide es que lo confieses, que te arrepientas. Esta promesa está vigente el día de hoy. ¿Cuántos en esta mañana necesitan instrucción de Dios? Yo necesito instrucción. ¿Cuántos necesitan dirección? Yo necesito dirección. ¿Cuántos necesitan un consejo que venga del corazón de Dios? Solamente es en esa intimidad. Escúchame bien, en ese arrepentimiento, en esa confesión, el cielo se abre. El cielo se abre. Amén. Y luego dice: voy a orar por ti. Oye, Dios le está diciendo a David: voy a interceder por ti. Escucha lo que te voy a decir. Solamente podemos estar ubicados en 4 lugares. Podemos estar ubicados en un tiempo donde estamos siendo perseguidos, donde tenemos enemigos en nuestras vidas que nos quieren destruir, nos quieren matar. Y tal vez sea el caso tuyo el día de hoy. Estás brincando de cueva en cueva, buscando la solución. Hoy es el día donde Dios te quiere dar un consejo, pero es en esa intimidad. El segundo lugar donde puedes estar ahorita es en un tiempo de pérdida, un tiempo donde todo se ha quemado. Yo te digo esta palabra: Dios va a mandar a ese egipcio moribundo, que cuando tú le alimentes, Él te va a guiar a ese lugar. O puedes estar ubicado en un tiempo de espera, donde ya has querido aventar la toalla, donde ya has querido aventar tu matrimonio, donde ya has querido quemar a tus hijos, yo no sé, donde ya has querido, ya no puedo más. Y Dios te está diciendo: espera, espera, espera en Hebrón, espera en ese lugar del pacto, porque yo voy a cumplir mi palabra contigo. Cada palabra, cada promesa que yo he dado a tu vida, yo la voy a cumplir. Pero tal vez el día de hoy estás en el palacio, donde aparentemente todo está bien, y sabes, puedes seguir viviendo en pecado. Y yo te puedo decir: el Señor está esperando que tú confieses tu pecado, si es tu caso. Para que entonces Él te pueda instruir. Te
pueda dar dirección, te pueda decir el camino, te pueda dar consejo y pueda orar por ti. Quiero que cierres tus ojos. No sé cuál es la parte de este mensaje que Dios ha hablado a tu vida, no lo sé, pero yo quiero orar. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar por todos aquellos. El llamado es el siguiente, escúchame bien. Y si ese llamado es para ti, yo quiero que tú pases. Yo quiero orar por aquellos que han estado en un tiempo de persecución, en un tiempo donde sienten que la vida se les está yendo, en un tiempo de asolamiento, en un tiempo de cautividad, en un tiempo de temor, en un tiempo donde sientes que Saúl te va a alcanzar. Si ese es tu caso, quiero que pases. Quiero orar por aquellos que han tenido una pérdida, que han tenido una pérdida en sus vidas y que dicen: Señor, ya no lo voy a recuperar. Llámese hijos, llámese esposa, llámese trabajo, llámese salud. Si tú has tenido una pérdida en tu vida, quiero que te pongas en pie y que pases aquí enfrente. Si tú, Dios te está diciendo: no te adelantes, hijo, permanece en Hebrón, espera en mí. Si Dios está hablando a tu vida de esperar, quiero que pases. Yo quiero orar por ti. Pero también quiero orar por aquellos que saben que están mirando cosas, que están viviendo en pecado, aquellos que se han puesto una corona que no les corresponde, aquellos que están mirando cosas que no, aquellos que están viviendo en un tiempo de pecado. Yo te quiero decir: arrepiéntete en esta mañana, pídele perdón a Dios. Y entonces cuando tú y yo le pidamos perdón a Dios, Él nos va a instruir, Él nos va a dar dirección, Él te va a dar el consejo para que tú salgas de ese pecado. Él va a estar intercediendo por ti. Yo quiero orar. Hay una presencia en este lugar. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Además, quiero que adoremos. ¿Dónde está el equipo de adoración? Eres el más bello. Vamos a orar. Iglesia, póngase en pie. Quiero Póngase en pie, quiero que adore conmigo. conocerte más.